Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El 8 de febrero de 2001, un niño se encontraba paseando a sus perros y buscando leña en el vivero florentino Ameghino, ubicado en Miramar, provincia de Buenos Aires, Argentina, cuando vio algo que lo traumó para siempre. Debajo de una pila de hojas secas y ramas, se hallaba el cuerpo boca arriba de una joven. El mismo se encontraba en un estado completamente terrible. Además, llevaba la ropa interior a la altura de los muslos y el resto de las prendas rasgadas. Sin embargo, lo más terrorífico de todo era el nudo del cordón de la zapatilla que se encontraba alrededor de su garganta. Tan solo unas horas después, el padre de la víctima se hallaba en Necochea, una ciudad cercana. Estaba buscando perros rastreadores para que ayudaran a encontrar a su hija. De repente, vio en la televisión la dolorosa noticia. Entre tanta tristeza, notó algo que le llamó la atención. El lugar donde se halló el cuerpo estaba a tan solo 800 metros de una zona que los policías ya habían rastrillado, o al menos, eso le habían dicho. El Criminalista Nocturno. Natalia Mariel Melman nació el 13 de marzo de 1986 en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hija de Gustavo Melman y Laura Calampuca, fue la tercera de 4 hijos, de una familia de clase media trabajadora. En el año 1992, se mudaron hacia Miramar, en el Partido de la Costa. Buscaban un estilo de vida más tranquilo y estaban seguros de que en aquel pequeño lugar lo encontrarían. Y así fue, al menos durante algún tiempo. Para el 2001, Natalia tenía ya 15 años y asistía a la escuela secundaria número 1, Rodolfo Walsh. Se destacaba por ser una estudiante sobresaliente, al punto en que fue elegida como delegada de su promoción. También era sumamente afectuosa y a veces un poco tímida. Todos destacaban lo colorada que se ponía cuando debía llevar la bandera en los actos escolares. Durante esa misma época, la fuerte crisis económica que azotaba al país repercutió en la economía de los Melman. Natalia decidió comenzar a vender diarios para ayudar a sus padres. Por la mañana, mientras tomaban juntos el café con leche, les decía que no se preocupasen porque lograrían salir adelante. Tanto confiaba la joven en su futuro que se permitía soñar con su empleo ideal. Quería ser obstetra, ya que pensaba que no había cosa más linda que ver nacer bebés. Tristemente, Natalia no pudo llegar a cumplir sus metas. El 3 de febrero de 2001, empezó como cualquier otro día. Natalia fue a trabajar al pequeño restaurante de su familia, como lo había hecho todo el verano. Llegada la noche, salió a bailar junto a 2 amigas suyas. Quería divertirse y distraerse. Primero fueron a la cantina, un bar ubicado a pocos metros del muelle de Miramar. Más tarde, se trasladaron hacia Amadeus, otro boliche, ubicado en la avenida 12 y la calle 35, a pocas cuadras del primer sitio. Allí ocurrió algo que Natalia no esperaba. Se encontró con su exnovio Maximiliano. Hacía ya tiempo que la joven deseaba volver con él. Por ende, se propuso conquistarlo, pero minutos después, vio que estaba con otra chica. Consternada, Natalia decidió irse del boliche. Esa fue la última vez que la vieron con vida. La mañana del 4 de febrero, Laura se despertó y notó que su hija no estaba. Esto le pareció sumamente extraño, ya que siempre le avisaba si no volvía a su casa. Lo primero que la mujer hizo fue ir a la casa de las amigas. Ellas le comentaron que no veían a Natalia desde la madrugada de la noche anterior. Cada vez más preocupada, Laura se dirigió junto a su esposo e hijos a la playa y a diferentes hospitales.
pero en ningún lado hallaron rastros de Natalia. Llegada la noche decidieron efectuar una denuncia por desaparición. Sin embargo, la misma fue catalogada como una simple fuga de hogar. La policía tampoco dejó que la familia buscase a la joven por su cuenta o que difundieran imágenes con su rostro. Les aseguraban que tarde o temprano volvería a su hogar. Así llegó el 5 de febrero. Los agentes finalmente permitieron que la noticia se esparciera por los medios de comunicación locales. Los Melman pidieron que cualquiera que tuviera información del paradero de su hija se pusiera en contacto con la comisaría, ya que ellos no tenían teléfono. Como los días siguieron pasando y la ausencia de Natalia se hizo cada vez más notoria, la municipalidad de Miramar facilitó a la familia una oficina que tenían en desuso para que la gente pudiese acercarse a colaborar con la búsqueda. Esta habitación tenía tan solo un teléfono, una vieja mesa y 2 sillas, pero al menos servía para su propósito. O al menos eso creían, ya que de pronto se dieron cuenta de algo clave. La fachada de la oficina era de vidrio. Esto podría derivar en que los testigos tuvieran miedo de exponerse ingresando a la oficina. Los Melman decidieron empapelar la entrada con carteles de la cara de Natalia, para que así se resguardase la identidad de quienes entraban. Y surgió efecto. Varias personas fueron a presentar su declaración. La mayoría relataron haber visto a Natalia salir del boliche Amadeus y caminar durante varias cuadras con Gustavo Fernández, alias El Gallo. Esto alertó a los Melman, ya que se trataba de un hombre con antecedentes penales que estaba en libertad condicional desde noviembre. Algunos testigos fueron más a fondo con la historia. Estaban seguros de que el sujeto había perseguido a la joven. Luego de interrogarlo una vez, la policía resolvió dejar libre al hombre. Con el pasar de los días, este dejó de frecuentar los lugares que concurría hasta que finalmente se dio a la fuga. Mientras tanto, un operativo conformado por integrantes de la policía, familiares y amigos de Natalia se encargaba de recorrer distintas zonas de Miramar y Mar del Sur, una localidad ubicada a poco menos de 20 kilómetros, donde se rumoreaba haberla visto con vida. Pero la realidad es que el tiempo pasaba y no había ni siquiera una pista de la joven, y la gente comenzó a sospechar de la ineptitud de la policía. Fue entonces cuando llegaron las primeras declaraciones, que señalaban como sospechosos de la desaparición a 3 miembros del cuerpo. Se trataba de los cabos Ricardo Alfredo Suárez, Ricardo Anselmini y del sargento primero, Óscar Alberto Echenique. Todos habían estado en servicio la noche de la desaparición de Natalia. Una testigo relató que en una ocasión estos agentes la habían forzado a subirse a una patrulla para llevarla a una casa de Miramar. En la misma se realizaban fiestas de desenfreno con menores de edad. Luego de esto, el accionar de la policía cambió. Se dispusieron a buscar por todos lados a El Gallo. El control de rutas pasó a ser obsesivo, al punto en que cada automóvil que salía de Miramar era revisado y sus ocupantes identificados. Pero los ciudadanos ya estaban enojados y esto no les parecía suficiente. Comenzaron a realizar marchas todas las noches, exigiendo la aparición de Natalia. Las mismas llegaron a tener una concurrencia de casi 8,000 personas, contando incluso con la presencia de los turistas que vacacionaban en el lugar. Gracias a esto, el caso adquirió una relevancia tal que el entonces presidente Fernando de la Rúa y su ministro de Seguridad, Ramón Verón, se reunieron con los Melman. Pero nada de esto sirvió para encontrar con vida a la joven. El 8 de febrero, un niño se encontraba paseando a sus perros y buscando leña en el vivero Florentino Ameguino cuando vio algo que le quitó la respiración. Bajo una pila de hojas y ramas se hallaba el cuerpo en posición dorsal de una joven sin vida. Cuando los agentes se presentaron en el lugar, notaron el pavoroso estado en el que se encontraba el cuerpo. Tenía moretones en los muslos, quemaduras de cigarrillos en su mano izquierda, el tabique roto y un golpe en el cráneo que le había arrancado el cuero cabelludo. Le habían bajado la ropa interior y rasgado el resto de las prendas. Pero esto no era lo más terrorífico, sino el hecho de que el nudo del cordón de su propia zapatilla se encontraba en su garganta. Rápidamente pudieron identificar a la chica. Se trataba nada más ni nada menos que de Natalia. La noticia del hallazgo no tardó en llegar a los medios de comunicación. Gustavo, quien había viajado a Necochea
en busca de perros rastreadores para ayudar en la búsqueda, se enteró del deceso de su hija por televisión. Las teorías sobre la implicación de la policía se hicieron más fuertes. Los ciudadanos no tardaron en notar que aquel lugar estaba a tan solo 800 metros de una zona que los oficiales habían rastrillado. A esta indignación se sumó el hecho de que la desaparición seguía catalogada como fuga del hogar. Más de 100 habitantes apedrearon la comisaría, destruyéndola casi por completo. Pero luego de esto, todos comenzaron a tener miedo. Se rumoreaba que la policía estaba amenazando a los lugareños para que no hablaran en su contra. Los mismos vecinos que habían aportado información a la familia no querían declarar ante la fiscalía interviniente. Pero pronto, ya no habría forma de defender a la institución. La necropsia arrojó que el deceso de Natalia se produjo por asfixia. La misma fue causada cuando la estrangularon con un nudo confeccionado con el cordón de una de sus zapatillas. El deceso había ocurrido entre 70 y 100 horas antes del hallazgo. Pero eso no era todo. Dentro del cuerpo de la chica se halló ADN, lo cual indicaba que había sido abusada. Este no pertenecía a una sola persona, sino que coincidía con 5 perfiles genéticos distintos. También había pelo de un hombre sobre la joven. Si bien los nombres de los policías seguían resonando, las autoridades continuaban buscando al apodado El Gallo, como si fuese el único culpable. El 13 de febrero, Esther, la madre del sujeto, realizó una conferencia de prensa junto al padre de Natalia. Durante la misma, le pidieron al acusado que se entregase. Esto no sucedió. No obstante, pronto la policía logró rastrear las llamadas de su teléfono celular y dieron con su paradero. El 16 de ese mismo mes, El Gallo fue encontrado dentro de un galpón abandonado. Lo arrestaron en el instante. En su declaración, el hombre relató cómo se había dado el crimen y apuntó específicamente a 3 policías, de los cuales solo había podido reconocer a 2. Se trataba de Óscar Echenique y Ricardo Suárez. Revisando los documentos, los investigadores notaron que ambos habían llegado tarde a la comisaría la mañana siguiente a la desaparición de Natalia. Además, otros agentes advirtieron que Echenique estaba sumamente preocupado por la desaparición de Natalia, a pesar de que la denuncia se había hecho tan solo unas horas atrás. Por otro lado, también se había denunciado la ausencia de una camioneta oficial de la policía. La misma fue hallada horas después en un taller, pero estaba diferente. La habían pintado enteramente de blanco. Eso no era todo. Ambos policías tenían antecedentes de haber abusado de otras chicas, aunque no se habían efectuado denuncias. En junio de 2001, lograron detenerlos. Echenique fue hallado en Miramar, mientras que Suárez se encontraba en plena actividad en el Comando de Patrullas de Quilmes, donde había sido trasladado poco después del asesinato de Natalia. Finalmente, unos meses después, se pudo dar con el paradero del tercer involucrado. Se trataba de Ricardo Anselmini. También fue detenido. Junto con estos arrestos, salieron a la luz las irregularidades policiales que se habían llevado a cabo para encubrirlos. Una de estas era cuando se halló el cuerpo de Natalia. Le cortaron las uñas. Esto podría haber facilitado las pruebas de ADN, ya que las víctimas utilizan esta parte del cuerpo para defenderse de sus agresores. Por otro lado, una de las prendas halladas en el lugar de investigación tenía sangre. La misma fue entregada a un sargento, pero no fue incorporada al proceso judicial. Por último, la madre de El Gallo denunció que la policía le había ofrecido $5,000 como adelanto y otros 3,000 en cuotas para que su hijo se entregara. El plan era brindarle un abogado de primera línea que lo pudiera sacar absuelto de la causa. Claramente, los policías querían salir impunes del crimen. No obstante, gracias a la investigación, se pudo llevar a cabo una reconstrucción de los hechos que los señalaba directamente como los culpables. El 3 de febrero, Suárez, Anselmini y Echenique secuestraron al Gallo para pedirle que entregase a Natalia esa misma noche, ya que la tenían fichada. Alrededor de las 7 de la madrugada, el hombre abordó a la joven obligándola mediante golpes y empujones a subir a una camioneta de la policía. Luego, la trasladó contra su voluntad a una casa ubicada en el extremo sur de Miramar, en el barrio llamado Copacabana. Allí Natalia fue torturada
y abusada en reiteradas ocasiones por 5 policías. Después de algunos días, se cansaron de ella, pero era imposible volver atrás. Para ocultar el delito de abuso, los policías procedieron a asesinarla. La estrangularon con un lazo confeccionado con el cordón de una de sus zapatillas. Luego de cometer el hecho, mantuvieron el cuerpo ya sin vida durante 4 días dentro de la vivienda. Al ver que las búsquedas eran cada vez más masivas, decidieron subir el cuerpo al automóvil de Anselmini. Lo llevaron hacia el vivero florentino Ameghino, donde lo cubrieron con hojas y ramas, pensando que se saldrían con la suya. Llegó el 2002, y con él, avances en el caso. El Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata comprobó mediante muestras de piel, saliva y vello que los perfiles genéticos de los acusados coincidían con los encontrados en el cuerpo de Natalia. Además, un geólogo llevó a cabo un análisis que arrojó que la tierra encontrada en la ropa de la víctima era la misma de la casa de Copacabana. No había vuelta atrás. Los Melman estaban seguros de que los asesinos de su hija irían a la cárcel. En septiembre de 2002, comenzó el juicio contra Anselmini, Suárez, Echenique y El Gallo. Para ese entonces, los 3 primeros no estaban ni siquiera en prisión preventiva. Durante una de las audiencias, el padre de Natalia notó algo. Suárez tenía los cordones atados de manera diferente al resto de los policías. Se le comentó a uno de los jueces y éste le pidió al acusado que le enseñara sus zapatos. El cabo se puso de pie y miró al tribunal. Acto seguido, se desató y ató los cordones con habilidad. Dijo que estaba altamente entrenado para hacer lo que quisiera con los cordones de los zapatos. Era evidente que había sido quien perpetró el asesinato de Natalia. No obstante, todos los acusados fueron juzgados por igual. Echenique, Anselmini y Suárez fueron considerados coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, abuso íntimo con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de 2 o más personas. Todos recibieron cadena perpetua. También se condenó a El Gallo a 19 años de prisión por la privación ilegal de la libertad y el posterior abuso de Natalia. A esa sentencia se le sumaron 6 años de una condena anterior. Tras escuchar el veredicto, los familiares de los policías estallaron en cólera, insultaron a los jueces, realizaron cánticos antisemitas a la familia de la víctima, motivado por aquella sensación de impunidad. Suárez le dijo a Gustavo que cuando saliera de la cárcel lo asesinaría. Estas amenazas continuaron durante los siguientes meses, ya que los parientes de los policías vivían muy cerca de los Melman. Finalmente, casi todos decidieron mudarse, dejando solo a Laura en su casa. Y si esto parecía una injusticia, lo que vino después fue aún peor. En octubre de 2006, la Ley 2x1, que tenía como objetivo reducir la población carcelaria, permitió que se rebajara a la mitad la condena de los policías. La familia Melman comenzó a marchar cada sábado desde el centro de Miramar para reclamar justicia y prisión efectiva para Echenique, Anselmini y Suárez. Ese mismo mes, luego de una serie de apelaciones, se comprobó que El Gallo había participado solo en el rapto y no en los hechos posteriores. Su condena se redujo a tan solo 4 años. En 2008, alguien escribió en la tumba de Natalia: "Falleciste por fácil". Días después, el santuario que la recordaba en el bosque Ameghino fue incendiado. Las injusticias no hacían más que crecer. Ese mismo año, apareció el nombre de un nuevo culpable, el sargento Ricardo Panadero. El vello púbico encontrado en el cuerpo de Natalia coincidía en un 97% con su ADN. Sin embargo, esto no llevó a nada y el hombre siguió formando parte de la policía. Y así llegó junio de 2012, año en el que el Juzgado de Ejecución Penal número 1 de Mar del Plata les otorgó a los policías el beneficio de salidas transitorias. Si bien debían quedarse en una zona restringida, esto no se cumplió y nadie se encargó de controlarlo. Fue entonces cuando Echenique se cruzó con la madre de Natalia en el supermercado. Ella comenzó a gritarle que era un asesino, mientras que él se limitó a reírse de la situación. Ante estas injusticias, Gustavo decidió llevar a cabo una huelga de hambre
frente al Palacio de Tribunales. Finalmente las salidas transitorias fueron revocadas. No obstante, se supo que los 3 imputados estaban en un área restringida de la cárcel, lejos de otros presos, con un excelente trato de parte del personal penitenciario. Durante los años siguientes, la justicia no solo dejó de buscar al 5º implicado en el crimen, sino que tampoco se preocupó por juzgar a Panadero. En 2017 fue absuelto, ya que la prueba genética estaba contaminada con bacterias y no servía. Sin embargo, esto marcó un antes y un después. A partir de entonces, el policía tendría que visitar el juzgado muy seguido. En julio de 2018, la Suprema Corte Provincial revocó el sobreseimiento y Panadero fue juzgado nuevamente por el Tribunal Oral en lo Criminal 4 marplatense. Allí también resultó absuelto de manera unánime. El fallo fue apelado por la Fiscalía General marplatense y por la fiscal de juicio Ana María Caro. Argumentaron que existió una apreciación incorrecta del material probatorio y que se prescindió de los elementos relevantes. También recurrieron a la absolución de los padres de Natalia y su abogado, Federico Paruolo. Consideraron que se había realizado un análisis sesgado y arbitrario de los elementos probatorios. El 13 de noviembre de 2019, la Sala 3 del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló la segunda absolución y ordenó la realización de un nuevo juicio. En la primera audiencia, declaró un testigo de entidad reservada de la causa, que era menor de edad al momento del crimen. Esta persona aseguró haber visto cómo el vehículo policial frenó de golpe sobre la calle 35 de Miramar al ver a Natalia. En ese momento, 4 policías uniformados bajaron y la interceptaron, mientras ella gritaba que la soltaran y que no había hecho nada. El testigo pudo identificar a todos los efectivos, ya que frecuentaban el taller mecánico de un familiar suyo, donde él trabajaba. Se trataba de los 3 condenados a cadena perpetua y de Panadero. Durante el proceso judicial, también intervino otra joven, la cual aseguró que el acusado le seguía a diario y le insinuaba cosas. Por último, un hombre declaró que los 4 policías solían frecuentar boliches y salir con chicas menores de edad. Era evidente que de una vez por todas, el exsargento no se saldría con la suya. La justicia estaba cada vez más cerca. Finalmente, el 17 de mayo de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 halló a Panadero culpable de privación ilegítima con empleo de violencia, abuso calificado por la intervención de 2 o más personas y homicidio doblemente agravado por el concurso de 2 o más personas y por haberse consumado para lograr la impunidad. Fue condenado a cadena perpetua. Durante la audiencia, Laura aseguró que su hija era una criatura sumamente inocente y que la seguía esperando hasta ese día. También arremetió fuertemente contra el victimario, asegurando que si hubiera sido un civil, ya estaría preso. Finalmente reclamó que la justicia estaba tardando 22 años en resolver el crimen de Natalia. Por su lado, Gustavo declaró que el crimen fue un feminicidio en manos del Estado y que todos los que asesinaron a su hija lo hicieron con el afán de divertirse. Señaló que Panadero siempre había estado en el listado de sospechosos, ya que muchos testigos habían mencionado su nombre y que tendría que haber sido condenado en el primer juicio. Los padres de Natalia no tuvieron ni un segundo de paz. Cuando finalmente pensaban que tenían a casi todos los culpables en la cárcel, sucedió algo que les causó mucho dolor. El miércoles 6 de diciembre de 2023, se llevó a cabo una nueva audiencia por el caso de Natalia en los tribunales de Mar del Plata. En aquella ocasión, la defensora de Echenique, Anselmini, pidió que recibiesen la libertad condicional, ya que en 2022 habían cumplido 20 años desde su encarcelamiento. Indicó que los informes del servicio penitenciario eran favorables, que tenían conducta ejemplar y que habían cumplido el tiempo legal dentro de la cárcel. Pero esto no fue todo. Se atrevió a expresar que eran inocentes y que tuvieron un juicio nulo. Entre miedo e indignación, Gustavo sostuvo firmemente que si los dejaban libres, volverían a cometer delitos en Miramar. Mientras se realizaba la audiencia, amigos y allegados de los Melman se reunieron frente a los tribunales para exigir que no se les concediera la libertad anticipada. Finalmente,
el titular del Juzgado de Ejecución Penal número 1 marplatense denegó las excarcelaciones. Manifestó que ninguno de los hombres se había sometido a un tratamiento psicoterapéutico que la Cámara de Apelaciones de la ciudad les había exigido en 2022, al rechazar otro pedido anterior de libertad condicional. Además, remarcó que los domicilios ofrecidos por ambos condenados para llevar a cabo el régimen de libertad condicional no cumplían con las condiciones pedidas por los Melman. En el caso de Echenique, se destacó la cercanía entre el lugar ofrecido como residencia y la vivienda de Laura. En el partido de General Alvarado, en el de Anselmini, se advirtió que en el lugar residía otra persona con antecedentes penales. Al día de hoy, los 4 policías sentenciados por el abuso y el posterior crimen de Natalia continúan cumpliendo su condena en la Unidad Penal 44 de Batán. Ninguno reconoció los hechos ni pidió perdón a la familia de los Melman. Aún no se sabe nada sobre el quinto perfil de ADN encontrado en el cuerpo de la joven. Hay una persona que participó, pero aún así continúa libre. Lo más probable es que sea alguien que pertenece a la policía y que lo estén protegiendo. La misma institución que debería cuidar a los ciudadanos se encargó de quitarle la vida a uno de ellos, aprovechándose de su posición para hacer de las suyas de una manera vil y vergonzosa. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.